Saludos, mi nombre es Germán González y estoy en el grupo 2 con Wilson Valencia y Héctor Moscoso, que también pertenecen a este grupo, y vamos a hablar de un tema muy importante que es seguridad de la información. En estos momentos vamos a plantear un duelo de profesores versus estudiantes. Vamos a ver en Unitécnica qué resultado da. Bueno, nuestro grupo ha decidido hacer un enfrentamiento de profesores versus estudiantes. Hemos decidido coger un profesor y un estudiante para que estos se enfrenten con dos preguntas que le vamos a hacer. Los que acierten en estas dos preguntas tendrán un punto. Vamos a ver cómo queda este resultado de profesores versus estudiantes sobre un tema muy importante hoy en día, que es la seguridad de la información. Ustedes conocen qué es la seguridad de la información. Nosotros como estudiantes de sistemas hemos aprendido a valorar este tema. Por favor, vamos a realizar un duelo en estos momentos, ahora aprovechando que estamos en descanso. Acompáñanos. Estamos en el primer round del duelo profesores versus estudiantes con Sandra Duque, profesora del programa de salud. y con Manuel Mejía, estudiante del programa de salud. Bueno, vamos a empezar con las dos preguntas sobre seguridad de la información. La primera es, ¿qué es seguridad de la información? Se refiere a que los datos a los que puede tener acceso la comunidad de las personas en algún momento no sean públicos para todos ellos, sino que sea específicamente para los que yo pueda decidir. Bien, ¿y para ti? Es el modo en el que se protegen las cuentas o la privacidad en la red que uno tenga. Vemos que tiene una idea clara de qué es seguridad de la información. La segunda pregunta es, ¿qué tipos de seguridad de la información conoce? Conozco la ley de habeas data que aplica pues, a las instituciones que manejan bases de datos. ¿Qué tipos de seguridad conoces? Realmente no conozco, pero sí sé que las empresas tienen seguridad de las redes, también en la nube, en cuanto a la seguridad que tengan. Bueno, lo que les puedo decir es que hay tres tipos de seguridad, que es seguridad física, que es ya lo del hardware del computador, lo que implementamos para esta seguridad, seguridad lógica, que es los software que tenemos en el computador para que no nos entren virus, por ejemplo, en la máquina, y seguridad administrativa, ya como administradores nosotros administramos la parte de software y hardware del computador, de una empresa, del hogar, de cualquier otra parte. Entonces, para que tengan este claro de un tema tan importante que muchas veces descuidamos. Muy bien. Bueno, en este primer round del duelo profesores versus estudiantes hemos tenido que los profesores tienen un punto y los estudiantes cero. La profesora tenía un poco más claro los conceptos sobre tipos de seguridad de información. Seguimos con el segundo round de profesores versus estudiantes sobre el tema de seguridad de la información. Estamos con Rodolfo Zapata y Robinson. ellos se encargarán de respondernos dos preguntas. La primera es, ¿qué es seguridad de la información? Seguridad de la información son todos aquellos mecanismos, protocolos, los cuales se establecen personalizadamente dentro de las empresas de acuerdo a sus características en cuanto a lo que manejen, para prever que no les va a perder nada o que nadie se les meta en nada. Eso es lo que es. Y para Robinson, ¿qué es seguridad de la información? Seguridad de la información, sí, es lo mismo, es implementar un sistema de defensas en una entidad, en una institución. Como un smart. Exacto, para que la información no se filtre, digamos, en medios magnéticos o por medio de la red. Bueno, en estos momentos tenemos un empate en la primera pregunta. Bien, conocen qué es seguridad de la información. Lo segundo es, ¿qué tipos de seguridad de la información conocen? A ver, lo que pasa es que hay algo en seguridad informática y eso ha nacido ahora con el mundo de internet, redes sociales y en cuanto a la legislación competente en cada país. Normalmente en los grandes rasgos existen tres niveles de seguridad. Está la seguridad física, está la seguridad lógica, pero hay otro componente que es, de acuerdo a la actitud del usuario, hay seguridad activa y hay seguridad pasiva. Excelente. ¿Y cuál es su concepto sobre tipos de seguridad? Sobre el tipo de seguridad se manejan, pues hasta donde yo tengo entendido, las dos iniciales que maneja el profesor, la seguridad lógica, la administrativa y la física, ¿cierto?
La física sería pues implementar el ambiente que sea acorde, digamos, a la parte de software, de hardware, para que, digamos, el ambiente esté acorde, las máquinas no se dañen, la información esté bien organizada. Y en la parte física, en la parte lógica, serían, digamos, ya los diferentes programas que se instalan, antivirus, cortajuegos, para que la información no se fugue, pues no tenga tanta fuga. En la administrativa ya sería la distribución de la información en los diferentes niveles, digamos, en la parte humana, digamos, la parte técnica, la parte administrativa, la parte de docentes, en el caso pues del centro educativo técnico. Bueno, acá hay un empate para que quede registrado. Profesores van punteando 2-1. Bueno, quiero hacer una aclaración. Hay que tener en cuenta, a nuestros estudiantes no están, a ver, hace 8 o 15 años le hicieron una entrevista, me preguntaban sobre seguridad informática, la verdad poco el tema me metía, pero queda algo preocupante y es, estamos trabajando sobre una norma que es la norma 27001, pero si usted se va a los estándares de calidad, usted se encuentra hasta la 27044. ¿Cómo nos afecta o cómo nos provee? Pero digamos, cuando usted va a sacar a registrar una norma técnica, usted paga por el servicio de sacar la 27000, pero ¿cómo le parece que si necesita la 27001 hay que pagar la 27001? ¿Y cómo le parece que hay normas para cómo manejar los medios magnéticos, cómo mirar los intrusos, cómo hacer levantamiento de información? Entonces, habría que mirar qué norma puede incluirlas a todas, porque el momento al leer están muy especificados uno por uno. Entonces, la seguridad se vuelve un poquito tedioso al momento de tener una norma técnica. ¿Qué tan viable es sacar una y me copio las anteriores? Porque al leerla, usted coge la normatividad y le dice una para intrusión, una para seguridad en redes, otra para la información, otra para protocolos. Entonces se vuelve un poquito dispendiosa aparte de seguridad en cuanto a trabajar. La aclaración en cuanto a la activa y la pasiva. La activa es estar pendiente en todo momento, la pasiva espera que le ataquen. Sí. Digamos ahí para complementarlo del profe Rodolfo, con respecto a la norma ISO 27000, se dividen en dos paquetes, la que va de la 27000 a la 27019 y de la 27030 a la 27044. De la 27030 a la 27044 no son normas certificables, sino que son complementos a las certificaciones de la 27000 a la 27019. La que realmente se compra es la 27001. En cuestión, digamos, de estructura y de sistema, de lo que es el sistema de gestión de seguridad informática en Unitécnica, según el trabajo que estuvimos realizando esta semana, Unitécnica lo implementa muy bien, porque Unitécnica tiene lo que es la ISO 9001, que es la norma de calidad, pero también al mismo tiempo maneja la parte informática, distribuye muy bien los medios de información y sobre todo a través del profe Rodolfo está la parte de soporte técnico, mantenimiento. Le tengo un dato para que acabe de concluir. Usted me dice, uno quiere la 27001, pero yo hice la de gestión con Bogotá porque lo certifican y venga, si yo saco la 27001 me incluye la 27033, la 34, me dijeron, no. No es certificable, pero si yo, digamos, el día de mañana quiero participar en la licitación y no te cuento con la específica, no me sirve nada. Entonces eso es algo que hay que estudiar. No creo que haya algo que complementar. Este fue un gran duelo de personas que están enteradas en el tema. Muchas gracias por su participación de un tema que hoy en día es muy importante y que muchas veces estudiamos. Nos encontramos con el tercer round y definitivo de este duelo de profesores versus estudiantes, con el tema de seguridad de la información. Estamos con Juan David Barón, el currículum de programación. Juan David García, estudiante de segundo semestre. Listo, vamos a realizar la primera pregunta, que es ¿qué es seguridad de la información para ustedes? Seguridad de la información es proteger los datos y la información de una empresa o de una entidad. Puede ser por medio de las redes o de programación. ¿Y para usted qué es seguridad de la información? Es tener una forma más segura pues, de navegar por la red y además tener unos accesos más tranquilos para uno poder estar bien con su información. Listo, la segunda pregunta es ¿qué tipos de seguridad de información conocen? Seguridad por criptografía, seguridad por programación. Seguridad en red lógica. Seguridad de redes. Bueno, entonces, Juan, le indico que hay tres tipos de seguridad. La seguridad física, que
que es el hardware del equipo, el que uno puede proteger, seguridad lógica, que es ya nos encargamos de los software, que es para que no nos ingresen, por ejemplo, un virus a nuestro ordenador, y seguridad administrativa, que es la que se encarga de reunir estos dos componentes, pero nosotros ya como administrador nos encargamos de utilizarlos, como en una empresa, por ejemplo, los técnicos de esta empresa, nos encargamos de que un ordenador esté protegido tanto a nivel físico como a nivel lógico. Muchas gracias por sus respuestas y creo que este ha sido un buen empatado del profesor y alumno. Gracias. No, profe. Gracias. Buenos días. El profesor Santiago Murillo, él nos va a colaborar con el tema de seguridad de la información. En este duelo de profesores versus estudiantes. Profe, yo le voy a hacer dos preguntas y lo uniremos con las definiciones ya mías concretas del tema. Las dos preguntas es, ¿qué es seguridad de la información? Seguridad de la información es un tema bastante amplio, puesto que hay que tener en cuenta que la información abarca muchas dimensiones. Pues, es válido entender que en una organización no solo la información radica en términos informáticos, sino que también radica en forma de archivos físicos, ¿cierto? Radica como la información que tienen las personas miembros de esa institución y propiamente también los datos informáticos. Bueno, vemos las conclusiones del profesor, un experto en la materia, y la segunda pregunta es, ¿qué tipos de seguridad de información conoce? Hay muchas formas de definir esa pregunta. Por ejemplo, hay muchas técnicas a nivel internacional que están implementadas, más que técnicas son normas que permiten establecer cómo definir el seguro informático. Una de ellas es la ISO 27000, que es una norma a nivel internacional que define muchos parámetros que hay que conocer y que hay que salvaguardar en términos de seguridad informática. Otras técnicas relacionadas con la gestión de organizaciones y relacionadas con las tecnologías de la información, como OIT o IT, también dan algunos parámetros relacionados con la seguridad informática. En particular, la norma 27000 define varias cosas de interés, y es, por ejemplo, la seguridad física de los datos, donde tenemos que dimensionar que los centros de información, los servidores o aquellos equipos donde se guarda información sensible de una organización, de una persona, no solo deben estar guardados en términos de contraseñas y de firewall, sino que también deben estar dentro de una edificación o dentro de un lugar físicamente seguro. ¿Sí? Adicionalmente a eso también se define en este tipo de normas que hay que implementar técnicas para guardar los datos, digamos, del acceso restrictivo a través de las redes. También es importante tener en cuenta que en términos de seguridad informática siempre se define un proceso que es cíclico, no es un proceso que se cumplan las etapas preestablecidas y una vez se logran las etapas, pues podemos decir que se cumple con la seguridad informática. No, porque el proceso de seguridad informática es algo que, como todos los procesos de gestión, requieren una revisión continua. Entonces siempre tenemos que planificar, tenemos que implementar, tenemos que revisar y tenemos que mantener actualizadas las políticas de seguridad. Entonces, hay varios niveles. Hay que definir vulnerabilidades para poder saber qué posibles ataques puede recibir una persona en una organización. Y en realidad pues el tema es muy amplio. En términos pues, de seguridad informática, pues acciones a tomar, hablar de acciones pasivas, de acciones activas, utilización de firewalls, utilización de hotspot, ¿sí? Aprender mucho acerca de técnicas como phishing, como ataques, como malware, como software malintencionado, pues de todas las especies que existen. Listo. Creo que con esto es la mejor conclusión que hemos tenido hasta el momento de un experto en la materia como es el profesor Santiago Murillo sobre seguridad de la información. Un tema muy importante y que muchas veces descuidamos en nuestras casas, en nuestras instituciones, en las empresas. Entonces, de ahora en adelante, tener todos estos implementos, todas estas características que el profesor dio a conocer,
en cuenta para poder de esta manera evitar ataques cibernéticos. Muchas gracias. Bien, nos encontramos hoy con Germán, estudiante de la cátedra de seguridad informática. Un estudiante muy piloso y sabe mucho de la seguridad, entonces hoy le vamos a preguntar en este verso pues, un estudiante que sabe acerca de Lo primero es que me encuentro en un duelo muy duro que es contra una persona experta en el tema, pero yo voy a responder seguridad de la información. Son aquellos protocolos que se llevan a cabo en una institución, en una empresa, en un centro educativo, para que la información que hay allí no sea vulnerable y haya fuga de información. En definitiva es eso, dejar que esta información sea tan importante, que esta información tan importante en esta institución no la puedan robar de otras partes. Bueno, Juan, en términos de cómo debe ejercitarse la seguridad informática, por ejemplo, en instituciones de más pruebas dar. Bueno, podemos decir que la seguridad informática se puede implementar en tres aspectos. Seguridad física, que es que nuestro equipo, nuestro ordenador esté seguro físicamente, o sea, el hardware esté protegido contra incendios, contra de pronto inundaciones, este tipo de aspectos pues, que podemos vivir a diario. Lo segundo es la seguridad lógica, que es los software que le implementamos a los equipos para que no nos vulneren la información de, por decir, piratas cibernéticos. Y lo tercero es la seguridad administrativa, que ya como administrador pues, de la seguridad de Unitécnica, yo las medidas que podría implementar tanto en hardware como en software en la institución. Esos son los niveles de seguridad que se pueden implementar. Entonces, ¿cómo le parecen mis respuestas? Las respuestas son acertadas, obviamente en términos de seguridad física también hay que tener en cuenta que la seguridad tiene que ver con el bloqueo, digamos, de agentes externos, que no vaya a venir alguien que venga robe el disco sustraiga pues información, no solo en términos lógicos, un disco duro, sino también un archivo con las de la institución. Bueno, y de esta forma concluimos este duelo de profesores 3, estudiantes 2, en el que vemos que hay conceptos claros de seguridad de la información. En algunas personas falta profundizar un poquito sobre el tema, pero lo invitamos a que puedan hacerlo a través de las redes sociales, a través de la web, que puedan ingresar y documentarse un poco más sobre el tema, ya que hoy en día vemos que somos muy vulnerables a que otras personas ingresen a nuestros ordenadores y nos roben la información. De esta forma concluimos, esperamos que ustedes aprendan un poco más sobre seguridad de la información.